El musical más disparatado de todos los tiempos, Spamalot, de los cómicos británicos Monty Python, aterriza en Madrid tras su exitoso paso por Barcelona. En España, la productora cinematográfica Filmax, en fase de diversificación de su negocio de entretenimiento, apostó por el tricicle para dirigir el espectáculo. Una productora integral como la que es Filmax, donde está en la producción, distribución, en la exhibición, nos ha hecho mucho daño la piratería, y esto nos ha llevado a hacer una apuesta por los espectáculos en directo, y muy especialmente pues aquellos de gran formato como son los musicales. Pese a lo arriesgado de la propuesta, más de 200.000 espectadores asistieron al pase de la obra en Barcelona, que se mantuvo 35 semanas en cartel. Filmax y el tricicle buscan repetir ahora en Madrid el éxito obtenido en la ciudad condal. Madrid está muy por delante en Barcelona en musical, hay mucha cultura musical en Madrid y en Barcelona. Ha habido musicalitos pequeños, ¿no? Pero estos grandes musicales para estar 1 y 2 temporadas no se ha producido nunca. Spamalot, escrita originalmente por el miembro de los Monty Python Eric Idle y musicada por el compositor John Dupree, es la versión teatral de la película de culto conocido en España como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y parodia con ironía otros musicales de éxito. El espectáculo ha recibido numerosos premios por todo el mundo. Su historia se centra en las aventuras del rey Arturo en busca del Santo Grial. En realidad es una comedia que tiene música, porque si quitásemos la música podría aguantarse perfectamente como una comedia. Los caballeros de la mesa redonda, el poderoso y flatulento Sir Bedebenek, el atractivo y cautivador Sir Galahad, el valeroso psicópata Sir Lancelot y el despiadado cobardica Sir Robin, famoso por haber aniquilado con sus propias manos a la sanguinaria gallina Turuleta. Juntos formaron una banda cuyos nombres y hazañas serían glosados a través de los siglos. Yo creo que es un musical, Spamalot, distinto, porque contiene todas las funciones que ha de tener un musical, pero además para aquellos, si los hay, que dicen a mí es que el musical no me gusta, es que esto no es un musical al uso. Protagonizada por Jordi Bosch, que repite como Rey Arturo, el elenco protagonista en Madrid ha incorporado a Dulcinea Juárez como la Dama del Lago, Ignasi Vidal, que encarna a Sir Galahad, y a Víctor Ullate Roche como Sir Robin. En su versión madrileña, Spamalot ha sufrido ligeras variaciones respecto a lo que han podido disfrutar los espectadores catalanes. Porque cuando montas una producción siempre se monta lo mejor posible, y durante el transcurso la producción pues va derivando, se va mejorando, se va doblegando, y actualmente con este reestreno, con esta remodelación de la función, hemos mejorado las poquísimas cosas que se podían mejorar de Barcelona. El teatro es un poquito más amplio que el de Barcelona, se ha modificado algo la escenografía. El teatro aporta un efecto escenográfico propio del teatro, que solamente puede darse en este teatro, en el Lope de Vega. Pese a lo anunciado, Joaquín Sabina no es finalmente la voz de Dios en Madrid. En la versión madrileña, el creador se manifestará con la voz del Gran Wyoming. La adaptación española no se ha limitado a ofrecer una versión traducida del musical original. El tricicle ha aportado su particular visión cómica del proyecto. Nosotros como tricicle hemos contribuido a añadir esos puntos donde nosotros creíamos que todavía se podía rizar un poquito más el rizo. Aunque en un primer momento el montaje les planteó dudas, los humoristas catalanes parecen haber pasado con nota la prueba. Vino Eric Idle, uno de los, el creador de este espectáculo, que es uno de los miembros de Monty Python. Por supuesto que para nosotros fue un examen, a ver qué es lo que opina, y el hombre quedó absolutamente encantado de ver cómo ese Spamalot todavía en Barcelona había mejorado. Pero yo creo que de verdad, además, porque a veces los autores normalmente siempre dicen que está bien para no entrar en problemas.
pero la semana siguiente vino John Dupré, el músico, con lo cual venía recomendado por Eric Idle, con lo cual confirmamos que realmente les gustó la función. La coreografía de la función es totalmente original. Ideada por Francesca Bosch, la versión madrileña también ha tenido retoques respecto a su versión barcelonesa. Para un coreógrafo, de hecho, es un bombón, Spamalot, porque puedes realmente, en cada número no tiene nada que ver con el siguiente que va a venir. Igualmente pasa musicalmente, y la venida a Madrid, igual que ha contado Paco, lo que he hecho es cambiar las cosas que había visto durante un año en Barcelona, que funcionaban, pero tal vez no tan bien como yo lo tenía en mi visión. Aquí las he cambiado, y lo que veo ahora creo que el resultado es mejor. Los responsables del proyecto han asegurado que tras su paso por Madrid y Barcelona, su intención es hacer una gira por otras plazas españolas.